Es que recasco, presidenta Anderea. Además, me recuerda a la presidenta que 10 minutos. Tengo mucho tajo, hay muchas cuestiones que poner encima de la mesa y quisiera empezar por el final, y es por puntualizar y comentar, en mi opinión, como representante y portavoz de Geroa Bai, que soy en esta comisión, también de paso algunas cuestiones que acabo de escuchar ahora sobre la marcha. Y es que la polémica no la genera la OPE, la polémica la han generado ustedes. Eso punto número uno. Que es una OPE sesgada y sectaria por no incluir plazas en castellano. Sería una definición perfecta para la de 2011 y la de 2015. Gente que habla sin fundamento de sectarismo, de imposición, de privilegios. Y señora Beltrán, el inglés no sé si se aprende, pero se enseña en todos los centros públicos de Navarra. En todos, sin dejar uno fuera, muy al contrario de lo que pasa con una de sus lenguas propias, que es el euskera. No sé cuál fue la consulta que se hizo a los padres, madres y a la ciudadanía antes de tomar la decisión de expandir desproporcionadamente y de imponer el PAI. Tampoco lo sé. Es una cuestión que me genera dudas y que algún día lo resolveremos. Pero me voy a ceñir a las mociones que han presentado los dos grupos, el Partido Popular, la agrupación de parlamentarias y parlamentarios forales del Partido Popular de Navarra y Unión del Pueblo Navarro. La agrupación de parlamentarias y parlamentarios forales del Partido Popular de Navarra registraba esta moción, vamos a ponernos en contexto, el 11 de enero a las 11:59 y Unión del Pueblo Navarro lo hacía 57 minutos después, a las 12:56. En ambos casos, justo después de votar a favor de la declaración institucional presentada concretamente por el Partido Popular, que pedía al Gobierno de Navarra que reconsiderara la oferta pública de empleo, que implicaba que el 70% de las plazas fueran exclusivamente para profesorado en euskera y que se planteara una nueva oferta equilibrada de plazas tanto en castellano como en inglés y en euskera. Único punto que se aprobó en aquella declaración, dado que la mencionada declaración incluía otro punto que no obtuvo el apoyo suficiente para prosperar. Concretamente es el punto 1 de su propuesta, de la moción que hoy estamos debatiendo. Un primer punto que no suscitó apoyo, como digo. Un segundo punto en la moción que hoy debatimos del Partido Popular, que pide reprobar al consejero por desoír al Parlamento y empeñarse en aprobar una OPE desequilibrada que no ha aprobado. Y un tercer punto que va más allá, dada la gravedad de los hechos, y que pide el cese del consejero por, atención, por haber paralizado el PAI, privando a los alumnos navarros del conocimiento de dicha lengua en la enseñanza pública. Bueno, UPN supongo que leyó este barullo de moción y se ajustó y ciñó al tema, refiriéndose en la suya principalmente a la OPE y a reprobar políticamente al consejero por la gestión y decisiones tomadas en torno a esta cuestión. Aquel 11 de enero la OPE no estaba aprobada y todo hacía pensar que se aprobaría en breve, o eso querían creer. Eso querían creer los cientos de personas que ya estaban preparando la previsible oposición. Pero no. Todavía quedaba mucho camino por recorrer, con un gobierno dialogante que hablaba con unas y con otros, que tomaba en consideración las posiciones de los agentes implicados, con un recurso interpuesto por el Estado y con una petición de suspensión cautelar que batiría récord de fugacidad. Y así, mientras esto ocurría, en sede parlamentaria se debatía sin cesar sobre la OPE y se acusaba al Gobierno de tomar una decisión y la contraria al mismo tiempo. El 4 de febrero el Consejo de Gobierno aprueba una OPE con 200 plazas, 108 en euskera y 92 en castellano, que son las que corresponden a las especialidades, todas con garantía jurídica y con la virtud de que prácticamente acabarán con la temporalidad en las especialidades convocadas. El 5 de febrero el presidente de Unión del Pueblo Navarro y parlamentario en esta Cámara, el señor Javier Esparza, valoraba en un tuit como buena noticia el paso atrás en la OPE, aunque dice no es la que Unión del Pueblo Navarro hubiera querido. Y no es de extrañar, dado que la OPE que Unión del Pueblo Navarro hizo en 2011 y la que reeditó en marzo del 15 previa a elecciones y fuera de plazo, no contemplaba ninguna plaza generalista en castellano. Y no lo hacía porque, a diferencia de lo que recoge UPN en su exposición de motivos, Unión del Pueblo Navarro sí tenía muy presente el informe PAI 2013, la desmedida implantación del PAI que planeaba lanzar
votar, a partir precisamente de ese mismo año, en contra de lo que informes del propio departamento recomendaban, como hemos podido constatar en comisión, y con un plan de expansión a partir del 15, que seguramente, no lo conozco, pero no tengo ninguna duda, iba a mantener la línea ascendente, sin control y a lo loco. Con o sin C1, eso daba igual. Pues bien, hoy, un mes largo después de que estas mociones fueran presentadas, nos encontramos aquí debatiendo una vez más y teniendo ahora sí que tomar una decisión. Y Geroa Bai ha decidido votar no a ambas mociones, tanto a la reprobación en ambos casos como a la solicitud de cese en el caso de la moción del PP. Y no porque no tiene razón de ser, y no porque no hace honor a la verdad lo que aquí se recoge, y no porque es un juicio absolutamente moral, es un juicio sin juicio, pero eso sí, con mucho prejuicio, con demasiado prejuicio. Es un juicio en el que, en el delito que ha cometido el que se sienta hoy en el banquillo de los acusados, el acusado, y el que se sienta hoy en el banquillo de los acusados, el delito que ha cometido ha sido ser fiel a la mayoría política que firma, la que ha de ser hoja de ruta de este gobierno, es decir, el acuerdo programático en lo que al PAI se refiere. Y ser fiel a un cuerpo técnico que le dice que la OPE, que en noviembre presenta donde procede, que es en la mesa sectorial, responde a las necesidades reales del sistema educativo, que reúne garantías y que pone en primer plano la necesidad de acabar con la temporalidad. La temporalidad, sí, ese Estado que no tiene lengua. Ese es el delito, señorías. Y los agravantes, que también los hay, han sido haber prestado atención a este Parlamento, a lo que este Parlamento decía, a lo que sindicatos no mayoritarios de esa mesa sectorial requerían y o exigían, a lo que voces políticas del propio cuatripartito proponían. ¿Ha escuchado? No ha tomado una decisión sin dar opción a todas y a todos a explicarse, y ha actuado finalmente con responsabilidad. Pues en Geroa Bai tenemos claro el veredicto, señor Gimeno, y es el siguiente. Digo señor Gimeno porque probablemente le suene lo que voy a decir. Como bien dice muy a menudo un miembro de la Comisión de Educación, cuando no hay ideas, surgen las ocurrencias. Y ocurrencias consideramos que son estas dos mociones, porque surgen sin argumento, sin peso, sin entidad suficiente para requerir algo tan serio como una reprobación de un consejero o incluso su cese. Bien, ustedes, ambas formaciones, tanto UPN como PP, saben mucho de reprobaciones. Han votado en contra de todas las peticiones de reprobación que en este Parlamento se han presentado referidas a miembros de sus gobiernos, incluida la que se refería a la propia presidenta Barcina. Muchas de ellas hacían alusión a comportamientos graves, bien graves, y ustedes han votado en contra sin reparos. Podemos recordar algunas, no me gustaría perder el poco tiempo que me resta en esto, pero sí recordar en aquel 12 de abril del 13, aquella que reprobaba la consejera de Salud, o unos meses más tarde, el 14 de noviembre del 13 también, aquella que pedía reprobar al consejero de Educación, el señor Iribas, o unos meses después la que reprobó por mayoría de este Parlamento a la señora Barcina en relación al informe de la Guardia Civil sobre la educación, por haber dado, por cierto, un informe que el Ministerio del Interior había declarado que no existía, y por la utilización partidista del mismo. Ahí es nada. Ahí es nada, señora Bertrán. Y, por supuesto, UPN y PP votaron en contra de esta reprobación. Las ha habido de otra índole también, como una del 26 de junio del 14, que con los votos en contra de UPN y en aquella ocasión sí la abstención del PP, el Parlamento rechazaba una propuesta que tenía que ver con consejeros y gerentes de empresas públicas que tomaban decisiones que salían muy caras a la ciudadanía navarra. Muchas de las reprobaciones se aprobaron por la mayoría de este Parlamento, pero eso no hizo que Unión del Pueblo Navarro las tomara en consideración ni respondiera a lo que en ellas se le requería. Por lo tanto, aunque sabemos que para ustedes es una cuestión banal, para Geroa Bai una reprobación es seria cuestión. Consideramos que no puede proceder a utilizar esta fórmula
simplemente movidos por intereses partidistas, por venganzas personales o como muletilla para hacer oposición. Y aprovechando que el señor Gimeno ha utilizado un símil taurino, que la señora Beltrán es muy torera y que probablemente el señor García pues también comparta estas aficiones, les quiero decir que hoy no vamos a descabellar a un consejero porque ustedes quieran lucir en sus vitrinas orejas y rabo. No, porque no han hecho una buena faena, porque han toreado con capote prestado, porque han fallado en el tercio de banderillas y porque han querido entrar a matar sin torear. No quiero terminar 30 segundos. Rápidamente, sin mencionar, y ahora sí al señor García, un artículo que publica hoy, que le agradezco que lo haya hecho, que titula Departamento de Discriminación. Un artículo facilitador, ya que recoge todo el compendio de tópicos, de planteamientos catetos, sin comillas, y barbaridades que lleva meses repitiendo en comisión. Ahora tenemos todo junto y además sabemos algunas cosas más sobre ustedes, como que no son muy finos leyendo mentes a la vista de cómo interpretan el pensamiento del consejero, y sabemos asimismo que no han ido en su vida a una manifestación hasta ahora, pero no solo no han ido, sino que no han prestado atención en ningún caso a los miles y miles de navarras y navarros que tantas veces han protestado legítimamente, en muchísimas ocasiones, en contra de su partido, el Partido Popular, y las decisiones políticas que ustedes han avalado. Es que ricasco.